Vamos 13 años atrás, antes de la agencia, antes de tus viajes. Yo me preparé toda mi vida desde que tengo 4 años, básicamente, para ser bailarina. Pensé que me iba a dedicar a eso. Entonces empecé a entrenar con bailarinas del Teatro Colón. Y unas chicas estaban hablando entre ellas y una le decía a la otra que estaba en semana de dieta castigo. Y me dijeron que en el teatro todas las semanas te pesan y si pesas 100 gramos más que la semana anterior tenías que pasar una semana a barra de cereal, manzana y té. ¿Cómo cambió tu vida de ahí? Estábamos en tus 18 años, dejaste la danza, comenzaste a estudiar. Me fui de viaje sola a Europa y mientras estaba ahí dije, yo me voy a venir sola. Y volví a mi casa y le dije, me voy a vivir a España. ¿Qué? Me dijo mi mamá. Cuando les dije, tengo el pasaje, no lo podían creer. Empecé a trabajar con un tipo que venía de real estate. Le di exclusividad sin firmar un contrato, de palabra en una call, y de un día para el otro me dice, no, te quería decir que no voy a continuar con la marca personal, que ya no necesito más tus servicios. Entonces en un momento le digo, a ver, tenemos una exclusividad, vos sos mi único cliente. Ay, bueno, me dice, todos tenemos problemas, ese es el tuyo. ¿A quién llamaste esa noche? 3 días antes había llegado mi mejor amigo para pasar un mes conmigo de vacaciones. Teníamos planificado irnos a Ibiza, irnos a Mallorca. Yo tenía por delante vacaciones. Corto esa llamada y aparece mi amigo en la sala. Se asustó básicamente y me dice, ¿qué pasó? Y le dije, me acabo de quedar sin trabajo. La verdad que me acompañó un montón. En este momento me emociona, sinceramente, porque para mí fue clave que él estuviera ahí. Volví a redes y de la mano del número 1, que es Jaime Higuera. Voy a una entrevista con él que fue súper dura. Me acuerdo cuando abrió la puerta de su oficina, yo lo vi, para mí fue una presencia, impone mucha autoridad. Y me hizo un roleplay en la primera entrevista de un programa que me tuve que aprender en el día. A la semana siguiente ya empecé a trabajar con él. Vamos a reglas de oro. Después de lo que has aprendido, de todo lo que has vivido, dame tu regla de oro que nunca vas a romper nuevamente. Dani, estoy feliz que estés aquí. Bueno, muchas gracias por recibirme, por invitarme. Hablemos de antes de la agencia, antes de tus viajes. Vamos 13 años atrás. Vamos al momento que a los 18 años dejaste morir a la bailarina dentro de ti. Eh, ¿Cómo fue ese último ensayo cuando sabías que no ibas a volver? Uf. Em, a ver, yo me preparé toda mi vida desde que tengo 4 años, básicamente, para ser bailarina. Pensé que me iba a dedicar a eso y estaba muy decidida, incluso sabiendo que por ahí tenía por delante una carrera de 11 años en lo que es ballet clásico. Entonces empecé a entrenar con bailarinas del Teatro Colón, pensando que obviamente ese iba a ser mi recorrido y mi destino. Y me acuerdo de un momento puntual que fue una conversación que a mí me quebró y me cambió todo. Estaba en el vestuario del salón de entrenamientos y unas chicas estaban hablando entre ellas y una le decía a la otra que estaba en semana de dieta castigo. Y yo, curiosamente, obvio, pregunté de qué se trata esto de dieta castigo. Y me dijeron que en el teatro todas las semanas te pesan y si pesas 100 gramos más que la semana anterior tenías que pasar una semana a barra de cereal, manzana y té. Y eso para mí fue un quiebre enorme, aunque pueda parecer que no es sumamente grave, porque a mí lo que más me gusta de la vida es viajar y comer. Y ahí me di cuenta ese día, en esa conversación de vestuario, que no iba a poder hacer lo que yo quería si me metía verdaderamente en una carrera en la danza. Ellas lo tenían sumamente normalizado y yo me di cuenta que yo no estaba dispuesta a normalizarlo y a pasar esas semanas de castigo por subir 100 gramos. Así que sí, ese día, no sé si tuve conciencia ese día que fue mi última clase, pero me acuerdo que llegué a mi casa y que le dije a mi mamá, mamá, yo esto no lo quiero para mí. Le conté la situación y a partir de ahí empecé a pensar una carrera universitaria. Qué duro, ¿no? Y yo me relato contigo porque fui deportista de alto rendimiento, te dedicas toda tu vida, sueñas toda tu vida, pero una conversación generó un quiebre, ¿verdad? Sí. En ti. ¿Y cómo fue el día después? ¿Te sentiste tranquila? ¿Querías normalizarlo? ¿Quisiste
seguir? ¿O dijiste, cuando la línea roja se marca, no se cruza? Em, a ver, fue difícil y fue un proceso también, y yo siento que mi familia me acompañó un montón, porque para mí era muy frustrante pensar que había dedicado toda mi vida hasta ese momento a algo que al final no iba a hacer o que no iba a tener el destino que yo esperaba. Entonces en algún punto como que bueno, intentaba justificarlo, buscarle la vuelta y qué puedo hacer. O bueno, voy a estudiar en la universidad de danza, seguramente sea distinto. Y después, nada, mi mamá me dijo, Dani, que esto también fue como una conversación bastante em, como meaningful, como que tuvo mucho significado para mí porque ella me dijo, vos podés seguir bailando y seguir estando conectada con la danza sin tener que hacer de esto tu profesión. Y ahí me relajé y dije, es verdad, o sea, yo no tengo por qué dejar la danza va a seguir siendo parte de mí. Yo puedo estudiar o puedo seguir bailando por placer y por gusto a mis tiempos sin esta exigencia de tener que llegar a algún destino. Eh, y ahí como que también me lo tomé de otra manera. Fue como, bueno, es verdad, no tiene por qué ser mi carrera, digamos, así que estuvo bien. A mí me parece que los padres y personas alrededor de tu vida tienen como, siento de tu mamá, un ancla, un sentido de norte, de una guía. Pero también estas personas, lo opuesto, ¿verdad? Lo que pasó en ese día de danza, de la dieta de castigo, fueron también maestros, en alguna manera, te enseñaron a hacer y no hacer. Pero algo que me parece muy interesante de la danza y del ballet es que es una disciplina un poco obsesiva, Mm, ¿verdad? Es como, ¿cómo hago que el dolor se vea sin esfuerzo, ¿verdad? mm. Que tenga una gracia. ¿Qué, qué crees que el ballet te dejó ser una empresaria que eres hoy? Yo creo que lo que tiene el ballet que me dejó de bueno es lo mismo que me dejó de malo. Considero que el tema de la disciplina es muy bueno, pero cuando ya sos completamente exigente con ese tema, a veces se vuelve un poco como asfixiante para uno mismo. Es como no, a mí misma durante mucho tiempo ahora estoy trabajando hace unos pocos años en relajarme un poco más, felicitarme más, pero siempre era como muy muy exigente y de castigarme también. Es como, bueno, no, esto no sale bien, tenés que seguir probando y no seas así y hacerlo mejor y demás. Y yo creo que eso tiene que ver con el ballet. Yo he vivido clases, sobre todo clases cuando estaba, yo hice los profesorados, soy coreógrafa de ballet jazz, ese profesorado lo terminé y me acuerdo cuando rendíamos los exámenes que el profesor nos corregía los pies y nos decía, tenés malos pies, no vas a ser nunca bailarina. A otra le decía, vos estás gorda, tus pirutas nunca van a ser buenas. Entonces era una exigencia de todo tipo. Y eso lo trasladé también después un poco al mundo empresarial de decir, bueno, si yo tengo esta visión de la empresaria que quiero ser, tengo que ser así, perfecta y demás. Y después, bueno, así como lo veo de positivo, porque al final me ha llevado hasta a donde estoy hoy o me va a llevar también lejos, es un poco como, bueno, no se disfrutaba tanto el momento a la vez. Y es interesante eso también, o sea, disfrutar el momento. Sí. eh, mm, yo siempre he querido preguntar esto a una persona que hace ballet. ¿Cuál es tu relación con el dolor? La verdad es que en ese sentido es como aprendí a aguantármelo y así creo que, bueno, es ya más profundo, ¿no? Pero creo que es así tanto en lo físico como en lo emocional. Es como, te duele, te aguantas y sigues adelante. Tienes la rodilla lastimada, te aguantas y sigues adelante y que no se note. Em, y eso es una locura, pues es así, es como uno de vuelta, lo normalizas, pero no debería ser así. Sí, sí. Y te hice esta pregunta porque yo estoy obsesionado con un par de cosas. La primera es cómo tomas decisiones, que es una, y la otra es el esfuerzo que hay detrás. A mí me gusta ver, o sea, cuando uno ve un edificio, no ve el esfuerzo que hubo detrás. Cuando uno ve un libro, no ve el amor y las horas que hay detrás. Cuando uno ve una balletista que se dispara en el aire y hace no se ve el dolor que hay detrás. Entonces, me encanta escuchar
estas historias y por eso siempre quise preguntar esta pregunta, como, ¿cuál es la relación con el dolor? ¿El dolor es progreso? ¿El dolor es aguantártelo? ¿El dolor es no mostrarlo? O sea, es interesante. Sí, sí. A ver, es parte de, y es como, bueno, al final como que te enseña la danza o el camino que va a estar. Entonces, no es algo que, bueno, me duele y me quedo en mi casa. No, bueno, me duele, no puedo más y sigo adelante. Y es parte de esto también que hablábamos al principio, ¿no? De disciplina. Vos, por ejemplo, cuando eras deportista, ¿no te pasó también de tener que lidiar con el dolor? O sea, el dolor era parte de todos los días. O sea, ese era como, y va a sonar perverso, pero el dolor se volvió como, si no duele, no progresas. O Mm, sea, no pain, no gain. exacto. Y te vuelves un poco adicto al dolor. Y es un poco contradictorio, y esta es una crítica que yo tengo a la sociedad, que somos buscadores de comodidad, somos buscadores de no hacer nada, de estar en nuestro teléfono, en hacer dinero sin esforzarnos, en tener conocimiento sin leer, tener amistades sin verlas. Y yo creo que el sacrificio tiene que estar el sacrificio es parte del progreso, y esta es una crítica que yo tengo en general. Sí, bueno, coincido mucho, la verdad, en ese sentido. Lo que pasa es que también vivimos en una sociedad hoy en día donde todo se romantiza y yo creo que sobre todo en las generaciones más jóvenes que se perdió un poco esto, ¿no? De lo que decías vos puntualmente del sacrificio. Es como ahora todo es más instantáneo, está al alcance de la mano y todo es para todos en algún punto. Entonces, este tema del no pain, no gain se perdió bastante, considero, pero solo los que, como vos o como yo, que pudimos vivirlo en algún punto, entendemos también lo significativo que es para nuestras carreras o nuestras vidas de hoy en día. Claro, claro, y te forja, te cambia, te mentaliza, la ganancia es más dulce porque la Mm, sufriste un poquito. Y claro, si no estás dispuesto a poner ese trabajo, tampoco esperes los resultados. Es como que sí. yo pienso que es muy relativo las cosas. ¿Cómo cambió tu vida de ahí? Estábamos en tus 18 años, dejaste la danza, Ujú. comenzaste a estudiar relaciones Relaciones públicas, ¿verdad? públicas, sí. Eh, ¿Qué giros dio tu vida? Em, a ver, cuando dejé la danza, empecé a estudiar relaciones públicas y para mí fue, la verdad es que haberme encontrado con esa carrera para mí fue un alivio, te diría, porque nunca la había tenido en el mapa y a mí me encantó mi carrera. Yo siempre digo, yo la volvería a repetir tal cual como la hice en la misma universidad, el tiempo que la hice y con todos los condimentos que ha tenido, ¿no? También me fui de intercambio en su momento. Entonces, la verdad es que fue un alivio porque me sentí que había tomado una decisión correcta. Para mí, con lo autoexigente que estábamos hablando, que sobre todo en ese momento era y haber tenido que tomar, perdón, una decisión tan trascendental como era dejar la danza, haberme encontrado con una carrera que me guste fue como sentirme que estaba en el camino correcto. Mm. Entonces fue una buena decisión al final. Yo siento que la vida da esos giros inesperados. Eh, claro, fuiste voy a bailar por profesión, encontraste las relaciones públicas, te encantó tu carrera. Yo siento que a veces Argentina está tan al sur que es como su Mm. propio, tiene un como un campo magnético que se queda en el sur, el cono Sí, sur, el Buenos Aires, es estamos como muy lejos de todo, sí. muy, muy lejos. ¿Cuál era tu visión del mundo antes de salir? Ay, qué buena pregunta, la verdad. Siempre tuve muchas ansias por conocer el mundo y por salir. Realmente es algo que todavía no termino de entender, pero yo nunca me sentí cómoda con el lugar en donde nací. Nosotros ni siquiera somos de la capital federal, sino que yo crecí en un barrio que se llama Ramos Mejía, que es muy bonito, vivimos en una zona residencial, la verdad, no es tan mal, pero nunca me sentí cómoda. Es así también que hoy me pasa que mis amigas del colegio se juntan y hablan por ahí de situaciones, recordando de nuestra etapa de adolescencia y demás, y yo hay gente que no conozco, no sé de quién están hablando, porque me lo perdí, pero no solo porque estaba bailando,
mientras ellas por ahí se juntaban a tomar un café en la esquina del colegio con otros chicos de otros colegios, sino también porque nunca me interesó. Yo no quería conocer gente de ahí y no quería cerrarme al barrio y siempre es como que estuve un poco como disgustada. Entonces había algo en mí que me decía, tenés que salir, tenés que conocer el mundo, y no veía la hora de hacerlo. Cuando empecé a ir a la universidad, que ya la universidad era en Capital Federal, otro ambiente, gente de todos lados, empecé a conocer mucha gente del interior y empecé a conocer otras historias. Me tomé mi subte por primera vez, el metro, con 19 años, y eso para mí también fue como una experiencia. Pasé de que mis padres me lleven y me traigan a todos lados, vivir como en mi burbuja, a ir a la universidad, que ya seguía siendo una burbuja, pero experimentar cosas nuevas. Y estando como ya en ese pequeño cambio de conocer gente nueva y demás, es que dije, no, esto me sigue quedando chico. Buenos Aires me queda chico, tengo que abrirme, me tengo que ir. Y la primera excusa que encontré para irme fue a los 21 años, creo que tenía, fue mi último año de carrera, me fui de viaje de intercambio. Y esa fue como mi primera excusa como para decir, bueno, a ver, esto tengo que ver de qué se trata, tengo que ver más allá. Yo siento que muchas personas que te escuchan o están viendo se van a relacionar contigo. Latinoamérica, los latinoamericanos tenemos la mentalidad que lo nuestro es pequeño, que lo de afuera es más grande. No somos primer mundo, por más de que hay ciudades muy bonitas, hay cosas muy bonitas, hay cosas muy bien hechas, pero como que el primer mundo nos llama, nos pican las manos, nos pican los pies, queremos irnos, queremos viajar, queremos salir. Eh, ¿Cuándo saliste? ¿Cuándo saliste en intercambio? Pero vamos al momento que saliste a vivir a España. Bueno, en ese momento llegué a España, justamente hice intercambio en Valencia y de ahí me fui a Barcelona. En Valencia la realidad es que si bien fue un cambio, porque fue primera vez viajando sola, primera vez viviendo sola, eh, me acuerdo que la primera semana me la pasé llorando porque estaba en un centro de estudiantes y no tenía ni una de las comodidades que tenía en mi casa. El supermercado me parecía todo horrible, o sea, era todo muy frustrante, la verdad. Y yo llamaba a mi mamá llorando diciéndole, no sé si voy a aguantar. Y después, obviamente, fue como, bueno, tomármelo desde el aprendizaje que fue. Y al final seguía bastante cómoda, porque en ese momento, nada, me ayudaba mi papá y demás. Y cuando me voy a Barcelona dije, listo, este va a ser el verdadero desafío, porque acá ya se termina la ayuda de papá y voy a trabajar a Barcelona. Cuando llego a Barcelona, en realidad, primero yo estaba en Valencia y mi mamá me vino a visitar un mes, se quedó conmigo en enero. Y estábamos de vacaciones y fuimos a conocer Barcelona juntas. Y yo me acuerdo que esto también fue como bastante trascendental en la historia porque veo en Barceloneta, parada en la playa, el Hotel Vela, que le dicen, que es el Hotel W, y le dije a mi mamá, yo quiero trabajar en ese hotel. Un mes después, cuando llegué a Barcelona, lo primero que hice fue presentar mi CV en ese hotel, así como en 2 o 3 lugares más. Y tuve entrevista con Inditex y con el hotel. Y terminé trabajando en el hotel. Como hostess del Rooftop Bar Eclipse, ahí fue mi primer contrato de trabajo, la verdad. Y aprendí muchísimo. Si bien obviamente no tenía nada que ver con relaciones públicas, aprendí mucho sobre todo lo que tiene que ver con atención al cliente y también sobre hacer algo que por ahí no era lo que me encantaba o lo que tenía que ver conmigo, pero aprender distintas habilidades también y adaptarme. Me, me, me da curiosidad qué choques culturales, además de, claro, viajas por, romantizabas el extranjero, romantizabas el primer mundo, Europa, me Total. voy, fui, el supermercado no me gustaba, donde vivía no me gustaba, pero esos eran temas de comodidad, ¿no? Era un poco de las circunstancias. A mí me interesa mucho el tema de shocks culturales, ¿qué cosas sientes que en ese minuto tú dices, ojalá los argentinos les enseñaran Ay, algo o que sí. aprendieran? ¿Cuáles son esas cosas que tal vez podrías decir? El primero, que fue el shock
más grande para mí fue el tema de el ritmo. Me acuerdo yo tenía clase en la universidad en Valencia en la mañana y después tenía un break al mediodía y volvía a tener clases a las 3 de la tarde. Y me acuerdo de tener que hacer una impresión, una copia para una clase y lo fui a hacer 10 minutos antes de la clase, estaba todo cerrado. Y cuando pregunto, yo no entiendo cómo está todo cerrado porque había ido a 3 librerías. No, es horario de siesta. Y yo me quedé, tipo, dije, no puede ser. Me acuerdo de mandarle una audio a mi mamá y decirle, mamá, ¿puedes creer que acá la gente duerme la siesta? Porque claro, en Buenos Aires estaba acostumbrada a la inmediatez. Nada cierra, todo está abierto hasta las 10 de la noche. Y no lo podía entender. Y después entendí que encima es algo cultural. Porque allá se toman la vida mucho más relajados, disfrutan. Ahora, viviendo en Madrid también, entendí mucho eso de la cultura española, ¿no? De la caña con los amigos no puede faltar, porque es el momento en donde ellos también se desconectan del trabajo y disfrutan. No lo comparto, lo respeto un montón, pero es como un choque cultural bastante marcado en ese sentido. En Argentina se vive, bueno, en Buenos Aires por lo menos se vive en ritmo acelerado y la gente es muy ambiciosa y se trabaja un montón. Y el que está por ahí y no tiene nada, si está convencido de que va a conseguir algo, yo estoy segura que lo va a conseguir. Porque tenemos como esa mentalidad de progreso constante y de que estás acostumbrado también de que no tenés nada y de repente tenés algo y puede ser que mañana no tengas nada también por los cambios, ¿no? de gobierno. Entonces, ese poder de adaptación y de trabajo se vive distinto, creo, en Latinoamérica que en Europa, que están más acostumbrados a la estabilidad. ¿Y qué podríamos aprender de ellos? De los españoles. Españoles a los argentinos. Bueno, a ver, hay muchas cosas que en esta última etapa también que viví en Madrid desromanticé justamente, pero creo que son más presentes y son más relajados en ese sentido. Entonces creo que una de las cosas por ahí que estaría bueno es como más disfrutar del presente y de lo que te está pasando ahora y no tanto de estar mirando a futuro y lo que va a pasar. Eso creo que podría ser una de las cosas que sí podemos aprender. Sí, yo estoy de acuerdo contigo en las dos cosas. Yo creo que cuando Estados Unidos tiene un ritmo de trabajo muy alto, si tú respondes un email en 10 minutos es tarde, y tú piensas como, yo no sé cómo, o sea, veo gente extremadamente exitosa, pero extremadamente trabajando todas las horas, todo el tiempo. Y de hecho hay un chiste aquí que es, la oficina está cerrada, la oficina está abierta, la oficina está cerrada, la oficina está abierta. O sea, es a 1000. Y cuando vas a Europa la primera semana estás como, ¿qué les pasa a estas personas? No Todo trabajan, lento. todo el tiempo están relajados. Entonces te sientes un poco como frustrado de que... Y después yo creo que a la segunda semana dices, capaz ellos saben algo que yo no sé, ¿verdad? Algo, ellos saben disfrutar un poco más la vida, Seguro. capaz, la dolce. Y me gustó lo que dijiste, la presencia, no estar corriendo. Entonces sí, estoy de acuerdo que eso puedes aprender. ¿Vos hace muchos años que estás acá en Estados Unidos? Yo crecí en una cultura americana de alguna otra manera. Crecí en Ecuador, pero todos mis amigos hablamos en inglés Ok. por alguna razón. O sea, somos los raros de Ecuador porque es como, ¿por qué hablan en inglés? Y son... Pero es que yo fui a un colegio que era muy americano. Mis mejores amigos todos hablamos en inglés. Estudié en la universidad en Estados Unidos. Entonces, y ahora que o sea, estoy buscando la ciudadanía americana, yo siento que siempre fui americano de alguna manera. O sea, es como que retorno a casa. Ok. Amo el Ecuador, amo el Ecuador. Soy el más orgulloso de ser ecuatoriano y nunca voy a perder mi identidad, pero la parte americana como que siempre me atrajo mucho el tema de libertad, el tema de poder ser quien quiere ser. Además, soy un emprendedor. Yo viví 4 años en Europa y cuando yo decía que yo quiero ser emprendedor, yo nunca he tenido un trabajo. O sea, nunca he tenido un trabajo formal. Entonces yo siempre decía, yo quiero ser un emprendedor. Yo era el bicho más raro que existe. La gente me veía a mí como, Claro. emprendimiento. ¿Por qué tú quieres? ¿Cómo? No O es sea, seguro. no entendían, pero yo, claro, tenía esta referencia, lo que hablábamos de los padres, un buen ejemplo. Mis padres siempre han sido emprendedores, entonces mis papás eran como, mi papá sobre todo, una persona de resiliencia absoluta y de resolver problemas y de ser su propio motor de progreso.
el corazón, él es el corazón de su empresa y si es que él Sí, late, la empresa progresa. Y eso yo lo veía como qué un buen ejemplo, ejemplo. sí. En cambio, cuando no tienes esos ejemplos, en Europa yo viví en Suiza, que es una sociedad muy estructurada, Ok, muy avanzada, eh, pero casi todos lo que buscan es seguridad, estabilidad y su actualización de vida está en sus hobbies, pero no necesariamente en su trabajo. sí. Eh, ¿Seguís teniendo algo de latino, pensás? 100%, Sí. 100%. O sea, yo tengo, yo, yo me he dado cuenta que tengo la picardía ecuatoriana. O sea, cuando alguien dice algo, yo siempre salgo con algún chiste, alguna cosa que me deja, o sea, creo que cuando creces en doble cultura, mi papá es persa, mi mamá ecuatoriana, vivo en Estados Unidos, vivo en Europa, hablo 5 idiomas, o sea, cuando tienes esa exposición, aprendes a tomar lo bueno y dejar lo malo. La Sin dudas. cultura ecuatoriana tiene cosas muy buenas, tiene cosas malas. La cultura persa tiene cosas muy buenas, tiene cosas muy malas. Lo mismo, y no es que me identifico del uno al otro, más bien digo, no, yo Tenés un poco de todos. me llamo Ahmad Ashrafi, soy mitad persa, soy mitad ecuatoriano, vivo en Estados Unidos, pero no soy ciudadano del mundo, diría también. Y Y creo que eso es lo bonito también, ¿no? Porque cuanto más conoces también tenés más información para decidir quién querés ser y qué tomás de cada cosa, ¿no? Creo que eso es una gran amplitud que te da justamente esto de conocer distintas culturas, distintos países y demás, ¿no? sí, y es cuestión de tener a veces la mente abierta, Total. ¿verdad? Porque puedes ir a un sitio, yo me acuerdo que puedes conocer en tu mente una forma de hacer las cosas. En mi casa se hace de esta forma y después vas a otro lado del mundo y es totalmente lo opuesto. Sí, Y son más exitosos, y son más felices, y son más flacos, y son más altos, o sea, tú dices, "Eh, tengo que aprender, claro, tengo sí, por crecer y te toma un poquito de humildad, te toma un poquito de sin humildad poder dudas. decir en mi casa, no es que desvaloro mi casa, no es que Ujú. desvaloro las cosas que tengo, pero estoy abierto a seguir aprendiendo, valorando lo que tengo, agradeciendo lo que tengo, pero también diciendo, mira, ¿qué, qué cultura lee más? ¿Qué cultura aprende más? ¿Qué cultura vive Total. mejor? No quiero ser Dinamarca, no quiero ser danés, no quiero, pero son felices. ¿Por qué son felices? O sea, aprender de ellos. Y sí. Y hablando de aprender de ellos, vamos de nuevo al W, vamos de nuevo a ese momento que tienes tu primera experiencia de trabajo. ¿Qué aprendiste en el hotel más lujoso de Barcelona, en el bar más caro posiblemente, con una vista espectacular? ¿Qué cosas comenzaste a ver que te cambiaban un poco tu forma de ver el mundo? Creo que una de las lecciones más grandes que aprendí en W, trabajando en atención al cliente, fueron a tener paciencia y que el cliente no siempre tiene la razón. La verdad es que creo que eso me gustó mucho de lo que era la cultura empresarial del hotel, porque ellos ya en la primera capacitación nos dijeron un ejemplo, ¿no? Estando en Barcelona hay muchos catalanes que todavía imponen el tema de hablar en catalán. Y desde el hotel nos dijeron, si viene alguien hablándoles en catalán, ustedes no tienen por qué hablar en catalán porque aquí se habla castellano. Entonces, con mucho respeto, les dicen, disculpen, puede hablar en castellano para que pueda entenderlo y ayudarlo. Y si esa persona se niega, ustedes están en todo su derecho de no continuar la conversación o de amablemente seguir insistiendo en que se hable castellano. Incluso también nos decían, si alguien les pide algo de mala manera, ustedes tienen derecho a pedir que por favor les hablen de buena manera. No tienen por qué cerrar la boca, darse vuelta y hacer lo que el cliente dice si lo está tratando mal. Y eso me pareció espectacular, porque también sucede mucho que uno escucha al cliente siempre tiene la razón, el cliente siempre tiene la razón, y es ¿a qué costo? En cualquier circunstancia es así. Entonces, eso fue una de las primeras cosas que aprendí, el tema de la paciencia, porque trabajaba también en horarios nocturnos, por ahí me tocaba trabajar desde las 6 de la tarde hasta las 12 de la noche o desde las 9 de la noche hasta las 5 de la mañana cuando tenían horario de discoteca. Eh,
Y había obviamente borrachos o gente que por ahí se pasaba de la raya también, ¿no? Con el tema del respeto. Entonces era como, bueno, tener paciencia para no explotar como por ahí lo haría la Daniela en un ambiente social, ¿no? Pero Y dirías que todo esto te está forjando, ¿verdad? Todo esto te está forjando eh, aprender a gestionar, aprender a manejar. Tú no sin puedes dudas. controlar lo que hace otros, tú puedes Mm, controlar lo que haces tú. Quiero ir hacia cuando te involucras en redes sociales, cuando te involucras con influencers, cuando te involucras en sí. este mundo de cómo llegaste a Madrid, cómo llegaste a involucrarte con el mundo de redes sociales Mm. la digitalización de las personas. eh, ¿Y cómo te llevó eso a tu siguiente paso? Bien, ha sido un camino interesante y creo que bastante progresivo de alguna manera. Yo cuando vuelvo de la experiencia esta en Barcelona, que habrá sido creo en 2017, 2018 más o menos, em, bueno, no sabía exactamente qué es lo que iba a hacer porque yo tenía mi licenciatura en Relaciones Públicas, pero había trabajado en un hotel en Barcelona. Entonces llegué a Buenos Aires con experiencia casi nula en mi área. Pero empecé a buscar trabajo en lo que tenía que ver con digital, que era lo que más me gustaba, y con relaciones públicas. Y empiezo a trabajar en una empresa de un medio, básicamente, mobile, que lo que hacíamos era correr campañas para marcas, lo que hacíamos era conectar básicamente, para explicarlo de forma sencilla y que se pueda entender bien, espacios publicitarios en aplicaciones con marcas. Entonces, por ahí sí, banners o estos videos que aparecían de publicidad, nosotros lo que hacíamos era conectarlo con las marcas. Era más que nada la, la- la forma romántica de venderlo era conectar con audiencias, ¿no? Marcas con audiencias. Y bueno, ahí la verdad es que yo tenía la intención de hacer mi tesis y volverme a España y no me terminé volviendo nada porque me empezó a ir muy bien. Estaba en un área comercial, empecé a tener comisiones, me empecé como a entusiasmar. La verdad es que el trabajo me gustaba mucho, entonces me quedé en Buenos Aires. Vino la pandemia y me pasé a una empresa que hacía lo mismo de la que ya estaba, pero una empresa española, con un sueldo en dólares, en un momento de Argentina donde nadie cobraba en dólares y había una brecha gigante entre lo que era el dólar oficial y el dólar paralelo. El dólar paralelo, la realidad es que es el dólar que como que se vende en el mercado negro, entiendo, porque la realidad es que tuvimos 11 tipos de dólar y nunca terminé de entender por qué era cada uno. Entonces, claro, yo ganaba en dólares, los cambiaba al dólar paralelo y tenía muchos pesos. Ahí es que pude ahorrar y que encima empecé a vivir como una reina, digamos, porque era una privilegiada y una distinta entre todo mi entorno de amigos o de la gente que yo conocía incluso. Esto fue 2020 y llegando ya para el lado de Madrid, lo que sucede después es que, bueno, me pongo novia y teníamos un proyecto de pareja de irnos a Madrid juntos. Me separo y con la separación fue que dije, bueno, a ver, cambian todos los planes, pero yo tengo ganas de irme a Madrid porque ya tenía pendiente igual volver a Europa, yo me voy igual. Así que bueno, con la separación me fui de viaje sola a Europa, que eso para mí también fue una bisagra nueva en mi vida, ¿no? Porque en ese viaje sola, que era la primera, no era la primera vez que viajaba sola, pero cuando había viajado sola ya estaba viviendo dentro de Europa, entonces me había hecho escapadas, por ejemplo, pero era la primera vez que me iba 20 días sola y fue muy desafiante y ahí tuve mucho tiempo para escucharme y para pensar. Y mientras estaba ahí, dije, yo me voy a venir sola. Y volví a mi casa y le dije, me voy a vivir a España. ¿Qué? Me dijo mi mamá. No lo entendían. Al principio fue como, bueno, ¿qué está diciendo? ¿No? Como, bueno, algo así al pasar. Y después, cuando les dije, tengo el pasaje, no lo podían creer. No lo podían creer. Eh, así. ¿Cómo? Ahí hay muchas cosas. Sí. ¿Cómo tú dijiste pasaste un tiempo sola?
pudiste determinar quién eras. Toda ruptura, toda es una bisagra, es una diferencia, es un cambio de rumbo. Pero ¿cómo tomaste esa decisión de me voy y me voy? Sí. Literalmente siguiendo mi impulso. Un día me metí en Iberia y saqué el pasaje, que fue muy pronto a que yo volví de mi viaje. Es como que no quería dejar que se me pase esa sensación. ¿Te llamaba España? Sí, siempre había ¿Qué te querido llamaba? volver. ¿Salir de Buenos Aires o llegar a España? Qué buena pregunta. Realmente creo que las dos cosas a la vez. Es como quería tomar ese desafío, quería como no permitirme quedarme con las ganas. O sea, lo que mi cabeza pensó en ese momento fue, no importa, no necesitas a nadie para hacerlo. No necesitas una pareja para hacer esta mudanza o este cambio que vos estabas esperando. Listo, el proyecto era de a dos, ahora será de a uno, vas a salir bien igual. Entonces fue como desafiarme a mí misma con eso. Y saqué el pasaje, volví de mi viaje de vacaciones o de, no sé, sanación, por llamarlo de alguna manera, y a la semana saqué el pasaje solo de ida a Madrid. Cuando llegaste a Madrid, ¿qué sentiste? ¿Qué fue el primer... ¿te arrepentiste en algún momento? ¿Fue un culpa o fue como tomé la decisión adecuada? Y al principio no, es muy difícil saber si tomaste la decisión adecuada porque uno llega también con muchas expectativas y con muchos sueños en la maleta, ¿no? Entonces es como un proceso más largo. Yo llegué con mi papá que me acompañó ese primer mes, que la verdad que fue también muy lindo, ¿no? Poder vivir eso juntos, hacerlo parte. Yo había recordado que cuando estaba en Barcelona me costó muchísimo conseguir peso, fue angustiante en algún punto, entonces lo invité a mi papá que venga conmigo, que me acompañe en ese momento y poder hacerlo juntos, tener esa compañía. Y al final, en 3 días yo conseguí piso, un piso que me encantaba, muy bien ubicado y estaba feliz y dije, listo, este es el universo diciéndome que estoy alineada, estoy donde tengo que estar. Y después, bueno, mi papá se fue, yo estuve viviendo con una amiga, también argentina, y todo iba súper bien, la verdad. Yo llegué a España con un proyecto que había montado de concierge. Yo lo que hacía mientras estaba en Argentina, estaba brindando servicios a extranjeros, sobre todo mexicanos y brasileros, que viajaban a Argentina. Como te había contado en ese momento, había mucha brecha entre el dólar oficial y el paralelo, entonces Argentina en pesos estaba muy barata. Entonces era súper atractivo para los extranjeros. Me acuerdo que había clientes que me decían, no puedo creer, comimos en Osaka, que es uno de los restaurantes de sushi más tops de Buenos Aires, y me dicen, comimos en Osaka por $60 y tomamos cócteles y comimos de todo y no sé qué, y es verdad, era muy barato en ese momento. Entonces, cuando yo llegué a España dije, bueno, listo, voy a dejar el digital por un momento y me voy a hacer esto de concierge, pero cuando empecé a conocer a los españoles me di cuenta que no era el mercado para el tema del concierge. La verdad. ¿Y cuál fue el cambio después? Entonces, hiciste concierge, ¿cuál fue? Volviste a redes. Sí, volví a redes y de la mano del número uno, que es Jaime Higuera. Con él fue algo que también lo meto dentro de este pensamiento del universo diciéndome que estoy donde tengo que estar, porque en parte fue como medio mágico. Yo le escribo a él con la intención de entender si hacía mentorías o de qué forma yo podía aprender de él. Jaime en ese momento tenía 24 años y vivía en Madrid, entonces dije, bueno, tal vez tiene, no sé, alguna escuela o algo así donde yo pueda volver a meterme en digital, pero más especializado en redes sociales. Yo venía de un mundo de publicidad pura y dura, de más que nada todo lo que era la publicidad programática. Entonces tenía ganas de meterme en redes sociales, yo tenía en ese momento presencia ya en TikTok como creadora de contenido y demás, pero quería profesionalizarme. Me meto ya en el embudo de venta de Jaime, termino haciendo una llamada con alguien de su equipo, la llamada era de venta y cuando me dijeron el precio del curso dije, bueno, para mí en este momento es imposible porque yo estoy con ahorros, no estoy trabajando y me es muy difícil invertirlo en un programa porque básicamente el precio es muy alto, el valor en realidad.
y no tengo la seguridad de que yo mañana voy a seguir voy a seguir ingresando. Bueno, genial, ahí quedó la llamada. Al día siguiente me contacta Jaime y me dice, hablaste con mi equipo, la verdad es que si bien no vas a avanzar con el programa, nos interesa mucho tu perfil porque estamos buscando gente. Y yo dije, wow, qué increíble, la mía, no lo podía creer. Voy a una entrevista con él que fue súper dura. Me acuerdo cuando abrió la puerta de su oficina, yo lo vi, para mí fue una presencia, como si una autoridad que la sentí, la energía. Si bien él es más chico que yo, impone mucha autoridad. Y me hizo un roleplay en la primera entrevista de venta de un programa que me tuve que aprender en el día. Y al siguiente día, más o menos, a la semana siguiente, ya empecé a trabajar con él. ¿Cuál fue la pregunta más dura que te hizo? La pregunta más dura que me hizo... es que en su momento, como te digo, fue roleplay. Entonces era más que nada como Meterte en el de guión. cómo yo podía vender su curso porque era para un puesto de su equipo comercial. Pero sí, no sé, Jaime me ha enseñado mucho también. O sea, la verdad es que sobre todo con él fue lo primero, cuando yo me enteré la edad que tenía, yo pensé que era más grande que yo por la autoridad y recorrido que tiene. Cuando me enteré que tenía 24 años en ese momento y yo 28, o sea, me pasó algo en el cuerpo que dije, ¿cómo puede ser? Este chico tan exitoso a tan corta edad y yo todavía no sé dónde estoy en mi camino. No sé a dónde voy, no sé, estoy aprendiendo recién, estoy con tanto cambio, estoy en cero. Y es como, fue al final, al principio, en un primer momento mi cabeza lo vio algo como frustrante y después se trasladó en algo como inspirador. Y decir, si este chico tan joven está acá, yo tengo que tomarlo como ejemplo de que se puede y que no es algo maravilloso, que tenés que ser Einstein o tenés que tener ciertas condiciones. Si de verdad te pones las pilas y aprendés, se puede. Y yo en un año me puedo convertir en Jaime. Y esa fue como la experiencia también inspiradora de estar a su lado. Me encanta escuchar eso porque siento que, como hablamos de referencias en tu vida, ¿no? Jaime definitivamente es el número uno, ha hecho cosas, Sin dudas. ha rompido barreras. ¿Qué, qué, qué exigencias tiene trabajar en el equipo del número uno? Varias, la verdad. A ver, la realidad es que él tiene una cabeza que a mí me sigue sorprendiendo todos los días. Hoy en día yo considero que es mi amigo y sigo aprendiendo mucho de él, la verdad. Pero creo que la exigencia más que nada estaba en poder cumplir con los estándares que él proponía, ¿no? De, bueno, está todo muy estandarizado, hay procesos, hay sistemas, de los cuales también aprendí muchísimo e implemento hoy en mi trabajo, en mi agencia y en mi día a día. Y de estar a la altura del ritmo también, porque el ritmo de redes sociales es non-stop. No hay fines de semana, no hay festivos, no hay vacaciones. Vos estés donde estés, tenés que estar atenta y tenés que estar trabajando. Y no era un ritmo que yo estaba acostumbrada porque yo en las agencias de publicidad digital que trabajaba había un horario. Y después de ese horario, si por ahí me contactaba un cliente a las 9 de la noche, yo podía elegir contestarlo o no. En redes sociales yo no puedo elegir hacerme cargo de un comentario de hate, por ejemplo, en sus redes sociales, porque son las 9 de la noche y estoy cenando. No, te tenés que hacer cargo. Y era un ritmo bastante exigente que al final me encantó. Fue un proceso de transición, pero fue como algo adictivo al final. Y una pregunta más sobre Jaime y trabajar en redes, que creo que es importante. Hemos desromantizado salir del país, hemos desromantizado Sí. un par de cosas. Que la gente piensa que hacer redes sociales, en llegar a 1 millón o más seguidores, en hacer el embudo, yo le siento como que la gente le ve como, "Ah, yo quisiera, es fácil", o sea, le siento como que a veces le minimiza. Cuéntanos de tu experiencia, de lo que tú viste, de lo que tú viviste, lo que en verdad toma llegar a ser número uno. Sobre todo disciplina y creerte que lo podés lograr. Estando en el programa de Jaime, yo pasé por 3 etapas. Como te había dicho, empecé como closer, después pasé como coach del programa interno
y después como su social media manager. Yo lo que hacía era llevar adelante todo lo que era su equipo de contenidos, su imagen y su reputación. Y me sorprendió mucho, sobre todo en mi etapa de coach, que había mucha gente que ya estaba dentro del programa, que había invertido y que no se creía que ellos verdaderamente podían lograrlo. Que no entendían que el programa no es como, bueno, pago y la magia sucede. Que tenés que ponerte las pilas y tenés que... Es tu empresa. Una vez que vos estás ahí y que empezás a aplicar todo lo que aprendiste, es tu empresa. Y vos tenés que salir a buscar clientes, tenés que armar tus embudos, tenés que implementar las campañas o lo que sea necesario. Y hay mucha gente que no se cree capaz y no tiene constancia y no llega adelante porque piensa que es para unos pocos. Y yo creo que no, que puede ser para todos. Todos pueden ser millonarios hoy en día con redes sociales o con tecnología. Literal. Y hay gente que no lo cree porque ve que, bueno, que es de unos pocos, o está este famoso discurso de todos los de redes sociales que hacen dinero venden humo. Todo el esfuerzo que hay detrás no se imaginan. O sea, la gente piensa que es un simple curso que grabaste un video y ya está. Y hay planificación, estrategia, embudos de venta, crear una oferta de cómo verdaderamente entiendo la necesidad de la persona que me va a comprar y cuál es el valor que le voy a aportar. Porque vender algo por vender no tiene sentido y no te vas a mantener en el tiempo. Si verdaderamente no mostrás resultados y la gente puede avalar esos resultados, te vas a desvanecer. Totalmente, totalmente. Y creo que me gustó que hablaste de la disciplina y la constancia y también Sí. la creencia propia. Yo, en cambio, creo que la gente se cree que es fácil. Yo creo que han habido personas que me dicen, yo también quisiera, yo también podría ser influencer. Yo digo, estás diciendo que quieres ser Federer. O sea, es de ese nivel, no diría Federer, pero es ese nivel de dedicación y de exigencia para poder llegar a ser alguien. Porque sí es para pocos, porque sí se toma mucho, pero si tú encima no lo crees, nunca llegas. Exacto. Parece que tu vida ahorita está en creciente. Llegaste con algunos tropezones a España, una separación, cambiaste de lugares, te diste cuenta de que era lo tuyo, que no era lo tuyo, pero ahora encuentras algo y estás volando. Y te la creíste que podías hacerlo solo. Te lanzaste al abismo. ¿Cómo fue ese emprendimiento? ¿Cómo Sí. fue esa decisión de, no sé si es inconformidad nuevamente, que tengo que salir a buscar algo más, o fue, tengo una propuesta que no puedo rechazar? La realidad es que esto que te voy a decir algo es algo que no admito mucho en voz alta, pero yo a Jaime le admití que me arrepiento de haberlo dejado. No porque hoy por ahí continuaría en su equipo, sino porque lo dejé muy prematuramente. Y no es por una cuestión de me creo o me creía que yo podía sola o lo podía hacer mejor o que no estaba cómoda en el lugar en el que estaba, sino que sentía como mucha hambre más y veía todo el potencial que había en redes sociales, que yo decía, yo esto, ¿por qué lo hago solo para Jaime? Yo lo tengo que hacer con muchos más clientes y escalar y llegar a mi primer millón y llegar a donde está él también siguiendo el mismo camino. Entonces, lo dejé también por esta decisión, ¿no? de expandirme, pero también porque se había presentado la posibilidad de tener a mi primer cliente y empezar a implementar todo esto que yo ya había aprendido con Jaime. Y ahí dije, bueno, me lanzo. Y me lancé y no fue tan bien, la verdad, como esperaba. Y lo tengo que admitir. Antes de entrar en qué pasó, porque creo que es súper importante. Yo veo que tu vida estaba así, 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 y Sí. tienes un hambre y comienzas a tener aprendizajes y metas y comienzas a ver el millón de dólares, comienzas a ver el millón de todo, o sea, ya ves ese crecimiento. Hay una cosa que hablábamos antes de uno no ve el esfuerzo que hay detrás, uno no ve los tropiezos que hay detrás. Para ver un edificio parado hay 100,000 conversaciones que pasaron, y peleas y problemas para poder ver ese edificio encima.
tú aprendiste una receta con Jaime, tú aprendiste Total. un SOP, tú aprendiste una manera de hacer las cosas y dijiste, aquí hay otra persona que si le hago lo mismo, le va a dar los mismos resultados. ¿Pero qué pasó? No fue para nada así. No, empecé a trabajar con un tipo que venía de real estate. Ya tenía una base de 30.000 seguidores y me parecía un perfil súper interesante porque consideraba, por lo que veía a priori, que se podía escalar con la receta que vos decís, ¿no? Que ya tenía de una forma bastante orgánica, o no te digo sencilla, pero como que se iba El a camino. poder ver ese resultado que Ujú. buscábamos. Sí. A los 3 meses de trabajar, esta persona me dijo que había comprado seguidores, porque yo no entendía. Veníamos haciendo contenido de recontra calidad. Yo ya tenía un equipo de filmmakers, de editores que había armado, que había buqueado. Y la verdad es que el contenido era excepcional y tenía valor y estaba bien definida la oferta, estaba todo bien. Y no crecíamos. Y yo digo, pero ¿cómo puede ser esto? Entonces un día le pregunto y le digo, ¿de casualidad puede ser que hayas comprado seguidores? Ah, sí, me dice, compré un pack en algún momento. ¿Cuántos? Y tal vez, no sé, 10.000. O bueno, tal vez un poco más. Todos los seguidores eran comprados. Eso te mata el algoritmo. Creo que es de las peores cosas que puedes hacer. Entonces, fue frustrante ya esa primera como piedra en el camino porque dije, uy, ¿y ahora tipo qué? ¿Entendés? Porque también es una cuestión y una presión para el freelancer de no genero resultados y esta relación se va acabando y se va apagando poco a poco. Entonces es como todos los meses, bueno, si ahora no estoy donde proyectamos estar, y es probable que me quede sin trabajo. Y es así. Entonces dije, bueno, ¿cómo hacemos? Lanzamos un podcast en YouTube que consideramos que era una red social que no estaba contaminada por estos bots. Y de vuelta, me sentí muy orgullosa porque fue un éxito. O sea, realmente de esa experiencia también aprendí mucho de mí misma y de mis capacidades. Pero bueno, seguíamos sin crecer y llegó un punto de que esta persona, claro, estaba muy cómodo conmigo y con su presencia en redes desde un lado del ego, porque estaba muy contento con que la gente por ahí lo reconocía en Madrid o que le dijera qué buenos tus videos y demás. Eh, y me pide exclusividad. Y ahí fue cuando, bueno, básicamente, y dicho vulgarmente, la cagué. La cagué. ¿Por qué? ¿Por qué dijiste que sí a algo que era tan costoso? La exclusividad es costosa. Sí. Eh, ¿Qué pasó por tu mente? ¿O tú querías resultados tan importantes que dijiste, quemo los barcos y me lanzo en esta isla y voy a conquistarla? No, para mí fue realmente mi momento más débil, ¿no? Porque siento que actué muy ingenuamente y desde el ego también, porque dije, este puede ser mi caso de éxito que me lleve a el éxito que estoy buscando. Entonces dije, listo, vamos a ponerle todo. Sí, yo también le voy a poner todo a esto, voy a apostar a esto, voy a poner toda mi energía en el proyecto de esta persona, porque si sale bien, a mí me explota. Y no, obviamente que salió mal, o sea, esa es la lección que más aprendo. Eh, yo accedí a la exclusividad encima sin subir mucho lo que me estaba pagando. Yo le estaba cobrando, y lo voy a decir, pues no tengo nada que ocultar tampoco en ese sentido, le estaba cobrando 2.000 euros y pasamos a 2.500 con bonus de si cumplía resultados llegaba a 3.000. 2 meses cobré 3.000 euros. Tampoco es que ni era un renúmero, ni tampoco es que iba a ser escalonado, ni nada de eso. Y yo pagaba, imagínate, 1.200 de alquiler. Por lo tanto, no ahorraba, no nada. No es que me cambiaba la vida la exclusividad esa. Creo que como emprendedores tenemos el sí casi por defecto. ¿Quieres trabajar? Sí. ¿Hay una oportunidad? Sí. ¿Puedo ir a...? Sí, porque sabemos que estamos casi viviendo con un hilo, ¿verdad? Con un sorbete debajo del agua. Y si es que eso se nos tapa, estamos muertos. Entonces tenemos como oportunidad, o sea, tenemos como muy
es peligroso lo que estoy tomando de tu lección. Es peligroso decir sí rápido, sin Sí, pensarlo. sin dudas. ¿Le diste exclusividad? ¿Qué pasó? Le di exclusividad sin firmar un contrato de palabra en una call que él me lo planteó y yo le dije en la llamada sí, entonces no estaba registrado en ningún lado por este costo que tampoco era magnífico y empezamos a trabajar con esta exclusividad, dándolo todo. Obviamente exclusividad significa que era mi único cliente. A todo esto sin contrato de por medio. Yo era mi único cliente y no estaba contratada. Entonces, si es mi único cliente, al final no estoy siendo freelancer. En realidad soy una contratada y no tenía un contrato de contratada ni las condiciones de un empleado. Entonces era media rara la relación. Eh, y de un día para el otro, me acuerdo que era julio, me dice, bueno, no, en una llamada, en una video call, me dijo, bueno, no, te quería decir, hasta el día anterior habíamos estado trabajando A tope. como si nada. Y en esta llamada me dice, no, te quería decir que no voy a continuar con la marca personal, que ya no necesito más tus servicios. Yo como, ¿de qué me estás hablando? Y me dice, sí, a partir de mañana ya no necesito que hagas más nada, lo voy a seguir manejando yo. En ese momento yo no entendía si era real lo que me estaba diciendo o si era como que me estaba reduciendo responsabilidades, pero continuábamos, como que mi cerebro no lo procesaba. Entonces en un momento le digo, a ver, tenemos una exclusividad, vos sos mi único cliente, sos mi único ingreso. Ay, bueno, me dice, todos tenemos problemas, ese es el tuyo. Em, y fue durísimo, la verdad, porque ahí me di cuenta de que no me iba a apoyar en la transición, que no, nada. Es más, me debe dinero porque no me pagó el último mes y medio que yo trabajé. Y fue todo conflicto porque no tenía ahorros, pues vivía justa y de repente me quedé sin trabajo, no podía el mes que viene pagar un alquiler, por ejemplo. Fue durísimo, la verdad. Qué momento, ¿no? Qué extraña la vida. O qué predecible la vida también, porque es un momento, tú estás volando, llegas a Madrid, encuentras un piso en 3 días, encuentras a Jaime, encuentras el crecimiento, aprendes una receta, aprendes una manera de trabajar, encuentras a una persona de real estate que puede ser tu caso de éxito y no es nada de tu trabajo, una decisión de él no hacer marca personal más, te corta la viada en un día y caes al abismo, Sin caes a cero dudas. Sí. y posiblemente menos de cero. No, sí, seguro. Obviamente yo en ese momento dije, bueno, a ver, ¿qué hago? Porque yo me había comprometido con la exclusividad, entonces yo no estaba haciendo una estrategia comercial para seguir fichando clientes mientras que igual a él le decía que teníamos exclusividad. Yo fui muy leal en ese contrato que nosotros teníamos. Ese contrato verbal. Sí, en ese contrato verbal, porque ahora te digo, en realidad fui La muy palabra fue lo que boluda. contó. Sí. ¿A quién llamaste esa noche? Mirá, justo tocó que 3 días antes había llegado mi mejor amigo que lo conozco desde los 2 años, es mi hermano, para pasar un mes conmigo de vacaciones. Teníamos planificado irnos a Ibiza, irnos a Mallorca, yo tenía por delante vacaciones. Me acuerdo que corto esa llamada y aparece mi amigo en la sala y me ve la cara que se ve que, no sé, estaba blanca, porque pobrecito se asustó básicamente y me dice, ¿qué pasó? Y le dije, me acabo de quedar sin trabajo. Y nos quedamos los dos en silencio, como tratando de procesar lo que significaba eso. Y él me dijo, bueno, tranquila, o sea, nada, yo te apoyo, estoy acá con vos. Y la verdad que me acompañó un montón. En este momento me emociona, sinceramente, porque para mí fue clave que él estuviera ahí. Sí, porque no estaba sola. Y porque estaba con una persona que me conoce un montón. Y me acuerdo que ese día, mientras yo intentaba como, bueno, procesar lo que estaba pasando, él volvió con flores. Y eso para mí fue como una tranquilidad, es decir, me está pasando por ahí lo peor que me podía pasar, pero estoy muy bien acompañada. Y yo sé que así voy a poder también como tener esa tranquilidad mental de decir, bueno, esto lo voy a resolver. Esto lo voy a resolver y me puse las pilas y así fue. O sea, no dudé nunca tampoco de mí
y de que lo iba a poder lograr, de que iba a poder surfear esa ola. Sonrío porque no creo en las coincidencias. No, 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 para nada. No creo en las coincidencias. O sea, Sí. ¿cómo es posible que un amigo de la infancia, un hermano para ti, llegue el día que esto sucede? Es como que Dios, yo creo mucho, yo creo en Dios, es de eso, y no creo en las coincidencias. Yo creo que te envió un apoyo que necesitabas y, Enorme. y que ese puente se iba a caer algún momento y ese amigo estuvo ahí para que no te vayas al abismo, más bien te salvó. Antes de que nos cuentes qué pasó después, si esta persona que te dejó en el abismo hoy te llama y te pide perdón y te dice, Dani, te doy $50,000 para que trabajes conmigo nuevamente. Ya lo respondiste, pero ¿qué dirías? ¿Qué harías? No, ¿La línea se cruzó? ¿Nunca más? nunca más. Yo soy muy estricta cuando tomo decisiones. Y si para mí es nunca más, realmente es nunca más. Me puedo ofrecer $1.000.000 y yo con esa persona no trabajaría nunca más en mi vida. En ese momento, cuando pasó esto, yo tenía una bronca que pensaba en mi cabeza de qué manera podía incendiarlo, como él me estaba haciendo a mí. Eh, Me acuerdo que puse abogados para poder hacer una demanda por falso autónomo, porque había una situación ahí también legal que no estaba bien. Entonces dije, bueno, voy a ir por esta vía, haciendo la demanda que corresponde, que la hice. Y después, claro, cuando empecé a hablar con mis abogados, él me propone un contrato en el cual decía que él me iba a pagar los meses que me debía, que en realidad me correspondían, o sea, no teníamos que negociar esto. Que él me iba a pagar los meses que me debía si yo firmaba ese acuerdo que decía que no podía hablar de él en redes sociales o si no, tenía que pagar una multa de 8.000 euros. Y ahí dije, listo, lo que más le dolería es que hable mal de él en redes sociales, o que hable de él, básicamente, porque no tenía cosas buenas para decir, la verdad. Y dije, voy a incendiarlo en redes sociales. Y después me puse a pensar y dije, no, Daniela, vos sos más inteligente. Vos no podés caer bajo como esta persona. Imagínate, no lo nombré. No lo voy a hacer tampoco, porque soy más inteligente que él. Y como soy más inteligente que él, por más que mañana, te repito, y respondiendo concretamente a tu pregunta, me ofrezca dinero por volver a trabajar con él y me pida perdón, no lo haría nunca más en la vida. Porque yo no puedo trabajar, no me puedo permitir a mí misma volver a trabajar con una persona que tiene esos valores. No. Vamos hacia tu reconstrucción. Toda, si bien dijiste, te arrepentiste de haberlo dejado a Jaime en un momento, caíste en un momento alto, Sí. tuviste un tremendo bajón, pero hoy estás bien parada. Sí. Hoy estás en crecimiento, hoy estás en Miami, Sí. hoy estás montaste tu empresa. ¿Cuál fue el paso si volvieras atrás? En ese momento, ¿qué momento necesitabas consejos que te podrías dar ahora? Yo creo que el mayor consejo que podría darme y que me volvería a dar porque lo hice fue lo vas a lograr, cree en vos. Que esto no sea una, como una creencia de fallé. Yo no considero que haya fallado, la verdad. En ningún momento me creí que yo había fracasado o que no era suficiente o que no era una buena profesional. Jamás me creí eso. Y yo eso creo que es lo que me mantuvo firme para hoy haber construido mi negocio y poder tener éxito y seguir construyendo éxito también. Ese sería como el consejo del cual me aferraría, pase lo que pase. ¿Sabes que escucho eso mucho? Mm. Voy tal vez 180, no sé, 190 podcasts. Y cuando pregunto a las personas qué consejo te darías, todos dicen, me diría que yo creería en mí. Y después les pregunto, ¿es que no creías en ti? ¿En ese momento tuviste como momentos de duda? ¿O
o lo que quieres decir es, tienes la capacidad de lograr todo lo que tú quieres, hazlo. Sí, sí, eso segundo, yo nunca dudé de mí y ese es el tema. Es como, lo que pasa es que es normal que cuando uno atraviesa como estas piedras en el camino y la pasa mal, uno empiece a dudar de uno mismo, pero yo nunca dudé de mí y creo que fue justamente por lo que pude salir adelante de la manera que lo hice. Sí, Yo no hubo un día que haya descansado o que me haya tirado en la cama a llorar por lo que me pasó. Yo lo primero que hice, incluso estando con mi mejor amigo de vacaciones, fue construir rutina, básicamente proyectada en la Daniela que quería ser o la Daniela de éxito, cómo come esa Daniela, a qué hora se levanta, cómo entrena, qué hace en su día, cómo se relaciona con las personas. Al día siguiente instalé esa rutina, me ajusté a esa rutina, la hice parte de mí, de mi realidad, y empecé a vibrar como esa Daniela. Y a partir de ahí todo fue obviamente creciendo también. Yo creo que el principio, ¿no?, de todo mi negocio fue haber lanzado mi marca personal. Yo no tenía como una marca detrás en la cual yo hablara sobre lo que hago, quién soy y demás. Yo lanzo mi marca personal con una cuenta que tenía vieja, con 100 seguidores. Y empiezo a hablar de digital, lo empiezo a hacer también con filmmaker profesional, tomándomelo muy en serio, invirtiendo lo que tenía que invertir, pero porque yo desde el primer momento quería hacerlo con calidad y como lo haría para vos, para Jaime o para cualquier persona. Y a partir de ahí fue como el gran cambio, ¿no? Es como, ¿por qué estaba procrastinando todo esto antes? ¿Por qué tuve que esperar, tipo, estar en la lona para hacer esto, que era lo que tenía que hacer y yo ya lo sabía? quiero rescatar dos cosas que es lo que acabas de decir. La primera, dijiste algo tan importante. Tú te convertiste en quien querías ser. Eh, hay hay un pasatiempo que la gente hace que dice, si te ganases la lotería hoy, ¿qué harías? Y mucha gente se comienza a pensar, y yo compraría una casa, y le compraría una casa a mi mamá, y comienza a hacerse todas estas ideas. Y yo creo por eso nunca la ganan, porque en vez de pensar qué harían, no se convierten en quién serían. Entonces yo pienso que si tú quieres tener ese éxito, tienes que ser el éxito, como lo acabas de Total. mencionar. Es muy importante eso. Sí, ¿Cómo pensaría el Ahmad que tiene millones? ¿Cómo pensaría la Daniela que tiene gran empresa, sí. que tiene toda la libertad financiera, que puede hacer lo que ella quiere? ¿Qué haría? Dijiste disciplina, comería, haría tu rutina. O sea, todas esas cosas creo que te dan éxito. No es espero a tener éxito para después hacer las cosas Total. que quiero hacer. Sí, a mí me pasó que yo cuando lancé mi marca personal, había gente que me conocía que me decía, Dani, o sea, en tus redes sociales parece que sos una empresaria que está en $400.000 al mes. Y en realidad yo tenía mi cuenta en cero y tenía que ir al supermercado y medía exactamente qué comprar de acuerdo a un presupuesto. Y en mis redes sociales me proyectaba como una mujer súper exitosa y me decían como tipo, dale, ¿entendés? Y yo en realidad decía, pero, a ver, tengo que vivir y tengo que ser la mujer que quiero ser. Hoy mi cuenta está en cero, pero yo soy esta mujer. O sea, para mí no estaba alejado, era como la manifestación de esa Daniela a la que yo estaba llegando. Está bien, no se reflejaba en mis números todavía, pero la presencia era la misma. Y había gente que no lo entendía y después ahora, ¿no?, con los resultados, se entiende mejor. Sí, sí. Y lo segundo que quería rescatar es que yo vi cuando tú lanzaste tus redes. En noviembre, me parece, del año pasado, diciembre del año pasado. Y yo vi y te mandé un mensaje y dije, yo quiero hacer un podcast. Estoy agradecido que estamos 6 meses o 10 meses después, estamos haciendo el podcast. No solo te escribí para hacer un podcast, pero te escribí porque yo dije, tu calidad de contenido, tu calidad de edición, tu calidad de scripting, todo, lo vi como wow y Gracias. te mereces todo ese éxito. Y aprovecho a decir que no solo
te mereces el éxito, pero también tengo mucho orgullo de trabajar contigo. Gracias, Así para que mí también, es un honor. doy testimonio de ser equipo contigo y veo que tu destreza, tu aprendizaje es valioso, pero tu ejecución es de otro nivel. Entonces yo creo que ahí es donde está el éxito. Vamos a reglas de oro. Después Reglas de de lo oro. que has aprendido, de todo lo que has vivido, dame tu regla de oro que nunca vas a romper nuevamente. Bueno, yo creo que son varias. Punto número 1, no dar exclusividad, sobre todo si sos freelance, porque eso ya no tiene sentido, dejas de serlo, dejas de ser emprendedora. Después, hacer contratos siempre, cobrar por mis servicios antes de empezar a trabajar, porque así fue también de que este hombre puede verme, ¿no? Porque yo trabajé y después cobraba, entonces así también es que se generó esta deuda. Aprender sobre los temas que no soy experta, como por ejemplo contabilidad, impuestos, finanzas. También tuve varios temas con Hacienda justamente por ignorante y nunca haber aprendido y hacer todo, como decimos en Argentina, los ponchazos. Así que creo que es muy importante entender cuál es tu talón de Aquiles y o delegarlo en un experto, en una persona que verdaderamente sepa y te complemente, o aprender, la verdad, ¿no? Tomarte el tiempo de aprender sobre esto que vos no sos experto. Y después cosas que tienen que ver como más soft, con el tema para mí es esencial de registrar todo, tener procesos, tener sistemas y creerte también del valor que vos tenés. Que eso creo que es la columna vertebral de todo, ¿no? Puede ser muy bueno administrativamente o entregando resultados, pero si vos verdaderamente no te crees que sos capaz y merecedor también de todo lo bueno que te sucede, es muy difícil que eso se sostenga. Me encantan. Muy buenas reglas. Y en base a aprendizajes y altos y bajos de la vida. Sí. Última pregunta. Si en 3 años, en 5 años, alguien te pone en Google ¿qué quisieras que salga primero? Yo creo que la palabra que más me gustaría que salga es gracias. Como siento que tener un impacto en otras personas y que las otras personas te agradezcan es muy importante para mí. Y no me interesa que me definan como por lo que logré económicamente o por la cantidad de clientes que tengo, sino por el impacto que tuve en otras personas. Que haya personas agradeciendo que haya pasado por sus equipos o que haya pasado por sus negocios o por sus vidas. Creo que eso sería como lo que me gustaría que se vea de mí en otros lados. El otro día me impactó mucho que una chica con la que estuvimos trabajando en su marca personal y es coach, me escribió y me dijo, te admiro un montón y estoy muy orgullosa de vos. Y que un cliente te diga eso, para mí fue como muy impactante y va más allá de cualquier resultado que pude haber generado con ella. O sea, para mí eso es lo más importante. Bueno, cuando te pongas o salgas en Google y vas a ver tus testimoniales, ahí tendrás uno mío diciendo muchas gracias. Ay, por favor, muchas gracias a vos. Gracias por haber venido. Muchas gracias, un placer.